Quien ves llorando en imagen es la enfermera. Es Brenda Agüero, una mujer que de comprobarse en el juicio que empezó ayer y ella declaró hoy, y te vamos a contar en quién, cuándo, dónde, qué declaró, no registra antecedentes en la historia criminal argentina. Alguien que sea responsable de matar, de asesinar de forma serial a varios bebés. Un caso que conmovió a la Argentina allí por 2022 y que vuelve a conmover ahora, en estas horas, por la tramitación de este juicio, que la tiene a ella como principal acusada en el banquillo. Pero no es la única, porque acá hay dos aspectos. Uno, lo que tiene que ver con su responsabilidad, si acaso se pudiera probar que fue ella, y lo otro, lo que tiene que ver con toda una cadena que tendría que haber funcionado desde lo estructural y lo sistémico para que si aparece alguien y comete una locura, lo que nosotros en el diálogo coloquial denominamos una locura, no siempre lo es desde el punto de vista profesional. Y ahora vamos a estar recorriendo también con la ayuda de Claudio Greco y con Fito Baqué este caso, pero tendría que haber saltado las alertas. Y ahí también algo falló para que en total sean 11 los imputados, pero principalmente esta mujer, una enfermera que trabaja en un área del hospital de referencia de Córdoba a la hora de traer vida al mundo. Entonces es inconcebible y antinatural lo ocurrido. Vamos a la síntesis del hecho, o de los hechos. Todo lo que se está ahora analizando y tramitando en este juicio ocurrió entre marzo y junio de 2022. En esos poquitos meses, 5 bebés muertos y 8 que consiguieron sobrevivir, después de haber evidenciado síntomas compatibles a aquellos otros que fallecieron. 5 fallecidos y 8 sobrevivieron. 11 son los imputados y la principal acusada es la enfermera. Y la calificación legal es homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado. Ahora con Fito lo vamos a traducir esto. ¿Cómo empezó esta cronología del terror? Esta cronología del peor de los crímenes, que es quitarle la vida a un recién nacido. El primer hecho ocurrió el 18 de marzo del 2022. Allí fallece la primera víctima y ese mismo día otro bebé se descompensa pero consigue sobrevivir. Y entonces, desde una respuesta lógica, ¿qué es lo primero que evalúan las autoridades médicas del área de neonatología? Es, tal vez tengamos algún problema con la vitamina K. Nos explicaba ayer un médico pediatra que es una vitamina que con un pinchacito en la piernita a un recién nacido a veces se le da en las primeras horas si tiene déficit de esta vitamina. Y lo otro que se puede hacer es ya aplicar una de las primeras vacunas que también tiene que ver con los únicos 2 pinchacitos que puede recibir en las primeras horas y en la piernita. Bueno, sigamos avanzando. Fines de abril, otra muerte de un recién nacido. Y el 6 de mayo, ya cuando comienzan a alertar, porque la de abril, que es la que termina concluyendo, cambiamos el lote de la vitamina K, por si acaso tuviéramos un problema con aquella que estábamos aplicando, pero ahora ya vuelve a haber otro caso, fines de abril. Entonces ya no es el lote de la vitamina K, ya no es eso. Sigamos indagando, investigando. Empiezan también a hablar las madres y empiezan a notar esto. Se elabora un informe desde el área de neonatología y lo elevan a la superioridad, a la dirección del hospital, con fecha 6 de mayo, que detectan pinchacitos que no tenían que ver con esos de las piernitas, que es lo que marca los protocolos. No es el bracito como los adultos o como los nenes cuando son un poquito más grandes, y empiezan a detectar algunos pinchacitos en la espalda de manera aleatoria. Extraño. Entonces ahí ya se encienden algunas alarmas. Pero claro, nadie va concatenando los casos de marzo con el de abril, con la situación de en mayo que detectan pinchacitos, y llegamos al 24 de mayo y tenemos la tercera muerte. Y la cosa no termina acá. Ya empieza a haber procedimientos internos que se demoran de investigación y llegamos a la fecha en la que explota todo. En estas 48 horas es donde explota todo, porque se da una recurrencia entre el 6 y el 7 de junio de 2 bebés más muertos y otros 2 que se descompensan. Entonces paremos. Acá ya supera la peor estadística mundial del peor hospital de la zona más vulnerable del mundo. No hay estadística que registre esta cantidad de bebés recién nacidos fallecidos, además siendo que muchos de ellos
habían nacido sin ningún tipo de complicación, ni en parto los que fueron naturales, ni en las cesáreas las que fueron programadas. Entonces acá sí, se radica una denuncia en la justicia, se abre un sumario interno del Ministerio de Salud, ya a esta altura era la situación un nivel de escándalo a todo el país, y acá entonces sí se aparta a 15 profesionales, entre ellos la enfermera. ¿Y sabes qué ocurre? Evidencia empírica. Desde que se separa a estos 15 profesionales, entre los cuales estaba la enfermera, se terminan los casos. A partir de ahí no hay ningún otro caso de bebé que sufra ningún otro trastorno. Entonces, así llegamos a la investigación que deposita la mirada sobre ella. Y yo les anticipo algo, y ahora lo vamos a discutir. Hay situaciones que van a ser muy difíciles de probar, porque ¿qué es lo que cree la Fiscalía? Que esta mujer, para ganarse el favor en la consideración de sus superiores, les inyectaba, porque ahí lo veíamos en la autopsia, en la autopsia, acá lo vemos, hiperpotasemia e insulina. Las autopsias se las hace nada más que de los últimos 2 casos, porque nadie detectó que hubiera algo irregular de los primeros. Entonces, solo tenemos autopsia de los últimos 2. Hiperpotasemia, potasio, en cantidades superiores en más de 7 veces. Y lo otro es insulina, en bebés que no tenían cuadros que ameritaban que se les inyectara eso. Entonces, ¿qué es lo que cree la acusación? Que es que los enfermaba a propósito para después por ahí ser ella, acá ya entramos a recorrer zonas que nos va a ayudar Claudio Greco, para decir, che, detecto primero una situación y me destaco por entre un universo de trabajo. ¿Qué es lo que dice su defensa? Nada que ver con esto, había lotes vencidos, y en efecto los había, pero hay que ver si hay una correlación entre esos lotes vencidos de algunas de las drogas que se le aplicaban a los bebés. El caso es por demás complejo y quiero comenzar analizándolo con vos, Fito. De esto que hemos explicado, ¿por dónde se te despierta el análisis? Caso atrapante como pocos por la imputación, porque no tenemos casos de esta naturaleza. No los hay. De ser la autora tan despiadada como para meterse con lo más vulnerable que hay por encima de los adultos, que son los bebés y recién nacidos. Hay un tema, Bobby, que va a jugar la defensa y que va a estar interesante. Las 8 pericias y test que le hicieron a ella, que no le marcan, que en esto después Claudio nos va a ayudar, ni que tiene ningún trastorno psiquiátrico, ni que padece de un problema de doble personalidad. ¿Por qué? Porque si fue, ¿cuál es? Y lo voy a hablar en latín. El quilombo que tiene en el mate, para que se entienda bien en latín, para poder en su cabeza tener la idea. Si no es de matar, vamos a suponer que fuera que se quería hacer la heroína, es dañar a un bebé. Pero no porque les causaba una fiebre, algo que por ahí ella pudiera detectar sin ser determinante en la salud, en el compromiso de vida. Acá estamos hablando de niveles de potasio y de niveles de insulina que han sido letales. Pero ya el daño hacérselo, aunque fuera para... Eso es lo que te digo. ¿Qué tenés en la azotea para generarle el más mínimo daño a un bebé? Que encima era un daño que llevaba a la muerte, pero no importa, que le diera... Pues imagínate una enfermera que solamente le diera un pinchacito sin nada. Bueno, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Qué personalidad, Claudio, tiene de una persona para poder llegar a ese nivel de maldad, de despiadadez? Y déjenme que haga un asterisco, si acaso fuera ella la responsable de este hecho. Claro, porque ahora vamos a repasar lo que declaró y vamos a analizar lo complejo que es poder probar este delito. Dicho esto, y no sé, y viendo que hasta ha habido madres, ¿no? No sé si un síndrome de Munchausen o cómo, ha habido madres que por ahí también eran capaces de hacer algo semejante, estamos hablando de un trastorno psicológico muy complejo. Claro, el tema de la maternidad Munchausen tiene que ver más con el síndrome de la depresión posparto, con en muchas situaciones llamado psicosis posparto. Ahora bien, déjame linkear con un dato y un antecedente que me parece muy interesante para poder justamente traspolar 2 realidades.
En el año 2023, Lucy Letby, una enfermera de Inglaterra, fue condenada a cadena perpetua por haber matado a 7 bebés y haber dejado al riesgo de vida con connotaciones físicas para todo el resto de su vida en el hospital de Chelsea, en Inglaterra. Esta mujer, entre los años 16 y 17, le inyectó insulina y aire, ¿sí? Es la asesina serial en Inglaterra más... nunca había pasado algo así en Inglaterra. Ahora, cuando nosotros los psicólogos trabajamos en patrones, en mentes homicidas y sobre todo en homicidas seriales, patrones forenses, tenemos que distinguir dos aspectos. Por un lado, ¿cuáles son los patrones? ¿Qué es un patrón psicológico? Es la repetición del modus operandi. ¿Cuál es el patrón? En este caso, en el caso de Inglaterra, inyectarle aire e insulina. ¿Y cuál es la motivación? Y acá viene un dato que Fito recién dijo, que me parece que es diferencial y puede definir el juicio. Cuando se juzga a la enfermera, a Lucy, en Inglaterra, los peritos psicólogos y psiquiatras encuentran en una historia que se llama anamnesis, que es la historia psicológica de una persona, encuentran que cuando ella era pequeña le habían dado a su cuidado a una niña menor que ella. Esta niña, que estaba a su cuidado, sufre un accidente y muere. Cuando ella declara y se hace cargo que ella efectivamente había matado a estos 7 bebés y dejado inválido a 6, dice que en realidad ella siempre entendió que no era suficientemente buena para cuidar a nadie. Y antes que se le mueran, prefería matar. Uf, ¡qué locura! Esta es la historia de Lucy Letby, que hoy está en prisión perpetua en Inglaterra. Digo, traspolando esto, y yendo al caso Córdoba, y tomando lo que dice Fito, si no se encuentran patrones psicológicos diferenciales que hablen de una psicopatía o que hablen de una motivación profunda, traumática, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque no hay cuadro patognomónico psicológico. Déjame que empecemos a analizar, sí, podés preguntar todo lo que quieras. Vamos a empezar a analizar, y gracias Dire que me lo plantea de esta manera, visualmente, porque también vamos a ver lo que declaró hoy, porque declaró, a diferencia del caso testigo que nos trae del Reino Unido, Claudio Greco, que reconoció su culpabilidad. Acá Brenda Agüero se está defendiendo desde la inocencia. Dijo, soy inocente, relata su padecer, habló de que es esta profesión que además es vocacional, porque para dedicarse a la enfermería hay un fuerte compromiso de querer ayudar, de ser solidario, a diferencia de otras profesiones que no las menosprecio ni mucho menos, pero tiene un componente vocacional, y más en países como el nuestro, donde además semejante esfuerzo a veces ni siquiera está recompensado de lo económico. Entonces habló de toda la vocación que representa para ella y dijo que hoy, por ejemplo, está sometida a un lugar en el que ya, listo, no la va a poder ejercer nunca más, aun cuando la declaren inocente. Dice, no podría volver a tocar a un niño porque ya tengo tal nivel de sospecha sobre mi persona, de demonización, de estigmatización, ella que se defiende desde la inocencia, que quién le podría conferir el día de mañana que le dé un pinchancito a una abuela que haya que cuidar, o a un nietito o a un hijito que haya que darle una vacuna. Entonces, ¿qué más dijo, por ejemplo, hoy Brenda Agüero? Y seguimos analizando, así vamos recorriendo su declaración. Las muertes de los bebés existieron, de eso no hay duda, pero no puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo esto. Vamos a ver qué más dijo. No podría volver a hacer lo que tanto quería, acá vuelve ese concepto, y por lo que tanto luché, hice de todo por entrar a un área en la que hoy ya no podría trabajar. No puedo creer que el lugar por el que tanto luché para entrar, el lugar que tanto amaba, hoy me coloca en un lugar en el cual tengo mi vida arruinada. Sigue diciendo Brenda Agüero, la enfermera que se defiende desde la inocencia. Me hicieron muchísimo daño, Salieron a decir un montón de cosas que no eran ciertas. Salieron a decir que era paciente psiquiátrica, y acá ya entramos en el tema de las pericias que le hicieron. Me hicieron 8 pericias. En ninguna de esas salió nada de lo que decían desde la lectura subjetiva que hace ella de esas pericias. Después va a ser motivo de debate en el juicio. Nunca jamás le hice daño a nadie, y mucho menos a un niño. De hecho, siempre luché por ingresar a un lugar donde pudiera atender a esos pacientes
y como es el área de una neonatología. Eso es lo que dijo entonces hoy Brenda Agüero, que rompió el silencio, que habló, que podría no haberlo hecho, que se defiende desde la inocencia. ¿Se sabe cuánto va a durar? Hasta junio. Hasta junio el debate, sí. Opa, muchísimo. Y yo lo que quería saber, le quería preguntar a Greco, es si pueden dar las pericias, digamos, como que es una persona sana y ser tan inteligente, o no sé cómo decirle a una persona que se maneja de esta manera, pero digo, puede esconderlas y puede realmente ser una asesina y en las pericias dar que es una persona, digamos, sana. No, digamos, hoy por hoy, obviamente el equipo, supongo que el equipo calificado de peritos que existe en Córdoba, que conozco a algunos de ellos y tienen una impecable trayectoria. A ver, acá hay dos modelos psicopatológicos o patrones en las situaciones de homicidio. Por un lado, el patrón de la matrix del psicópata, que no siente culpa, no siente angustia, goza con el dolor, goza y disfruta, no de la violación, en caso de que haya una violación, sino del sometimiento y de la manipulación del dolor del otro. Y el neurótico es aquel que siente culpa, aquel que entiende de lo que puede registrar al otro. Y si nosotros pensamos en una pericia de este tipo, de este calibre, ¿cuál es el mayor daño, cuál es el mayor dolor que el alma humana puede soportar? Justamente dañar a un bebé, ¿no? Digamos, desde la neurosis, todos nosotros suponemos que es esto. Entonces, acá hay dos patrones psicopatológicos muy diferentes y muy diferenciales. Si no se encuentra que haya patrones psicopáticos en Brenda, va a ser muy difícil, por lo menos de lo pericial, afirmar que está en condiciones de cometer conscientemente homicidio, que es distinto a lo que un poco charlábamos antes de cámara, detrás de cámara con Fito, la posibilidad de quizás que se haya equivocado, que haya intentado una maniobra, que haya intentado algún tipo de maniobra para sobresalir, que haya salido mal. De todas maneras, a mí me parece muy extraño que una estructura neurótica, donde la culpa, la angustia, el dolor de un hecho tan aberrante, pueda tener no solamente con una criatura, sino con 10 criaturas. Es decir, acá hay un patrón de comportamiento reiterado que es muy difícil que en la pericia no salga. Un aspecto tiene que ver con la enfermera, porque ponemos la mirada y depositamos la mirada allí por lo inconcebible que es suponer que alguien que debiera ayudar a dar vida pueda hacer lo contrario. La otra cuestión, y con esto quiero preguntarte, Fito, porque no es la única que está sentada, hay 11 imputados, ella es la que se presupone, y habrá que probárselo, que tuvo un vínculo directo con provocarle la muerte a los bebés y daños a otros 8, pero también hay gente que tendría que haber detectado, porque acá un loco te podés encontrar, perdón que diga un loco, lo digo de manera coloquial, teniendo un profesional, vos un loco te podés encontrar en muchos lugares, pero después tiene que haber un sistema que respalde de manera tal, desde lo estructural, que pueda cometer un hecho, no 13, como tenemos acá, 5 fallecidos y 8 que consiguieron sobrevivir. Ahí es donde también falló algo, y ahí están los otros 10 imputados, Fito. Sí, el resto está por negligencia, impericia, imprudencia, de comprobarse, hasta podría haber un dolo eventual, que alguien viera que estaba pasando y no hizo nada, no activó los alertas ni se preocupó. Ahora, esta teoría también de que puede haber fallado un medicamento, también va a tener que ser explicada en el juicio, porque se habla de que se acreditó que hubo medicamentos vencidos. Entonces, te digo que es un caso por demás atrapante que nos va a tener en vilo durante bastante tiempo, Bobby. Y lo vamos a seguir muy de cerca,